Hola nuevamente en mi canal. Hoy quiero compartir dos párrafos del capítulo de Osea en el capítulo 3 que me llama mucho la atención esos dos textos del libro de Osea capítulo 3 y quiero compartirlo contigo. Tiene un alcance profético para la nación judía que vemos hoy en estos últimos días. Podemos decirlo para el pueblo de Israel. En el libro de Oseas, capítulo 3, versículo 4, versículo 5, dice algo impresionante. Y al leer este texto pude comprender de que la mano de salvación sigue extendida para el pueblo judío en estos últimos días. El apóstol Pablo había dicho en sus cartas de que el Señor no se olvidaría de su pueblo, de que su mano seguiría extendido para un remanente de Israel en estos últimos días. Inclusive, Pablo lo dijo que él era judío y que él estaba entre ese remanente que Dios estaba llamando desde sus tiempos hasta el tiempo final. Pero esto no solamente lo dijo el apóstol Pablo. Un profeta, Osea, lo había dicho siglos atrás, referente en la condición que iba a quedar Israel y cómo muchos judíos en estos últimos días volverían a Jehová nuevamente y que entenderían el amor de Dios, se convertirían al Señor nuevamente por medio de Jesucristo. Y quiero leerte este texto. Si me estás escuchando de cualquier otra iglesia, si me está escuchando un hermano judío, quiero compartir este texto contigo. Y de pronto, algún judío que me puede escuchar leer este texto, de pronto se va a sentir un poco incómodo. Pero tengo que decirlo, porque la palabra de Dios lo dice. Mira lo que dice el texto. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatuas, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y su bondad en los fines de los días. Quiero desmenuzar de este texto estos dos textos. De pronto tú lo has leído, pero lo has leído rápido. Pero es que tiene una gran aplicación profética de largo alcance, desde los tiempos del profeta Osea hasta estos últimos días. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe. Si nosotros analizamos un poco la historia, en el trono de David siempre hubo un sucesor. ¿Ve? Desde que Israel le dijo a Dios que le pusiera un rey, y él estableció rey en Israel. Y de ahí hacia adelante, si el rey moría, montaba al trono su sucesor, su hijo. Y así lo hicieron por muchos años, por 425 años más o menos, hasta que vino la destrucción de Israel, ¿ve? Que fue el último rey, Sedequías, el último rey de Israel, y fueron llevados cautivos por Babilonia. Si nosotros analizamos la historia, la palabra de Dios, encontramos de que Israel no puso más rey en el trono de David. Cuando salieron del exilio para edificar podemos decir, el templo que había sido destruido, no vimos más en la historia de Israel que hayan puesto reyes sobre la casa de David. Por eso la palabra de Dios dice que Israel estaría sin rey y sin príncipe. Pero ahí no dice, ahí no queda totalmente el texto. El texto sigue diciendo, sin efod y sin terafín, sin estatua, sin sacrificios.
Después de que Jesús aparece en la historia de su pueblo, que nosotros conocemos la historia de nuestro Maestro, que comenzó su ministerio y comenzó a predicar el mensaje de salvación. El Señor le dijo algo a sus discípulos, que el templo no quedaría piedra sobre piedra. Todo iba a ser destruido. 40 años después de la muerte de nuestro Salvador, la nación judía fue destruida. El templo, el segundo templo, fue destruido por los romanos en el año 70. Y los judíos fueron esparcidos alrededor del mundo. Fueron llevados como esclavos. Según la historia, murió más de 1 millón de judíos ese día. Y los demás fueron esparcidos, fueron llevados como esclavos en todo el mundo. De ahí hacia adelante los judíos quedaron sin templo. Por eso la palabra de Dios dice, sin sacrificios, sin estatuas, sin efod y sin terafines. Significa de que los judíos iban a estar sin templo hasta los últimos días. Hasta los últimos días. Hoy los vemos allí que no tienen un templo donde adorar. No tienen un lugar donde hacer sus sacrificios. No tienen un lugar donde ellos se reúnen para adorar como en el pasado. Por eso la palabra de Dios dice, sin estatua, sin efod, sin terafines, sin sacrificio. Así estarían hasta los últimos días de la historia de este mundo. Pero el versículo 5, allí del capítulo 3 de Oseas, dice estas palabras. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en los fin de los días. Si analizamos la historia, hoy en día hay muchos judíos que han creído en Jesús como su único Salvador personal. Han aceptado al Padre que envió a su Hijo para rescatarlos a ellos. Han podido comprender de que aquel que los guió en los tiempos pasados fue ese que fue crucificado hace 2000 años. Y yo doy gloria a Dios porque este texto, versículo 5, se está cumpliendo en estos últimos días con nuestros hermanos judíos. La palabra de Dios dice que buscarían a Jehová y que David sería su rey y temerían a Jehová y su bondad en los fines de los días. Si nosotros analizamos la historia, Jesucristo descendió de la descendencia de David, vino de la descendencia de David. Y Jesús es catalogado hoy por la palabra de Dios como Rey del universo y Creador de todas las cosas. Y que un día nuestro Salvador será coronado delante de su pueblo. El gran privilegio que tenemos hoy, tanto judíos como gentiles, es que tenemos un Salvador que murió por nosotros. Pero que Dios no se ha olvidado de esta hermosa nación que es el pueblo de Israel. Muchos saldrán de allí y mirarán a Jesús como su Rey. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.